Capítulo 485. Contingencias. Desde el punto de vista de Seras Britra, me quedé en silencio, rodeada de un colas de cristales de color naranja, violeta y aguamarina que brillaban con amarillo y blanco. El Salón de los Lords, en el interior de Lodenold, era un lugar sorprendentemente bonito para que se reunieran los enanos rudos, pero siempre había pensando que el pueblo enano era una alquimia cautelosa de pragmatismo y romanticismo, aunque sin duda encontrarían la descripción insultante. Alrededor de la mesa larga y ornamentada que se encontraba en el centro de la geoda se encontraban varios enanos que representaban a varios clanes. Entre ellos, los más destacados eran los Earthborns y los Silversales. También estaban presentes Bairian Eralit, líder de facto del pueblo elfo restante, Katin Gleider, que representaba los asuntos de la nación humana de Seipin, y Gideon Bastius, inventor y científico principal detrás de la llegada del cuerpo de bestias, la nueva arma de Ikaten. La conversación se prolongó durante bastante tiempo sin que yo aportara demasiado. Esto me vino muy bien. La gente de Ikaten estaba aterrorizada. Los dragones se habían retirado a su hogar de Peotus sin que los líderes de este mundo se enteraran de ello. Pocos de los que estaban fuera de esta cámara sabían siquiera que habían capturado a Gronabritra. Alacria se había liberado de él, aunque aún no lo supiera, pero su repentina ausencia creó una serie de nuevos peligros para mi gente. Permitir que Agrona y que Sesindrat se debilitaran aún más entre sí había sido esencial para la seguridad continua de nuestro mundo. Temía que esto fuera un error por parte de Artur, aunque no podía ver todos los finales, y solo el tiempo lo diría. Tanto trabajo deshecho en un instante. Me contuve y reprimí mi frustración antes de que pudiera filtrarse en mi rostro. No, tal vez no deshecho por completo. Pero, si Artur no es capaz de disuadirlos, los Asuras de Peotus ahora son potencialmente una amenaza aún mayor. Cerca del otro extremo de la mesa, Durgar Silvercell, heredero aparente de su padre, Daglun, lord del clan Silvercell, había estado meditando en silencio sobre algún pensamiento durante varios minutos mientras los demás discutían la situación en Vildorial. Había observado cómo se sacudía el pelo canoso, se rascaba la barba recién recortada y no dejaba de lanzarme miradas oscuras, con sus ojos gris pizarra llenos de miedo y desprecio. Finalmente, estalló. ¿Por qué no llevamos la batalla a Alacria? El salón quedó en silencio mientras los otros lords y sus invitados se giraban hacia él. Aunque sus mejillas se sonrojaron al convertirse en el centro de atención, Durgar levantó la barbilla y miró a todos con una mirada desafiante. Tenemos a muchos de sus guerreros encarcelados aquí en Vildorial. Como estabas comentando, la cantidad de prisioneros es tan grande que hemos tenido que cavar 2 prisiones nuevas más para retenerlos a todos. Su líder supremo se ha ido, muchos de sus mayores poderes han sido derrotados. Por primera vez en toda esta maldita guerra, podemos atacar desde una posición de fuerza. Aunque varios de los presentes me miraron como si esperaran una respuesta, no me invitaron a hablar y, aunque eso no fue estrictamente un factor disuasorio, me convenía respetar su decoro por el momento. Había visto cómo la ira y la frustración crecían entre la gente de Ikaten durante las últimas 2 semanas, pero también vi su cansancio y su cautela ante la guerra. Aunque algunos pueden presionar para que haya más violencia, ahora que, como había sugerido correctamente Durgar, el equilibrio de poder tal vez estaba inclinado hacia Ikaten, no pensé que hubiera ningún peligro. La lanza Mika de Ardborn se reclinó en su asiento y puso una pierna sobre la otra. Su ojo de gema negra reflejó los cristales multicolores que nos rodeaban. Artur está en Peotus. La lanza vara y se está recuperando de sus heridas en Etistin. Nuestros propios ejércitos están demacrados y agotados tras media década de conflicto constante. Si Agrona realmente es derrotado, entonces no hay razón para continuar la guerra. Hubo algunos murmullos de acuerdo con sus palabras, pero otros parecían menos seguros, incluido su propio padre, Carnelian Earthborn, cuya voz sería esencial para cualquier decisión que tomara el consejo. Tenemos estas máquinas, respondió Durgar, señalando a Gydia. El cuerpo de las bestias y, ¿cómo se llamaban esas cosas? Exoformas, respondió Gydia. Las yemas de sus dedos manchadas de tinta rozaron sus cejas irregulares mientras examinaba la mesa. Sus ojos apenas rozaron los míos antes de centrarse en Lord de Ardbor. Dado que Artur no está aquí para hablar, y fue por sus órdenes y con su apoyo que se formó el cuerpo de las bestias, me arriesgaré a hablar en su nombre. No estaría de acuerdo en atacar a Alacria. Daglun Silvercell, lord de su clan, se tiró de la barba trenzada con ansiedad. Y es Artur Lechwin, un niño humano de menos de la mitad de la edad de mi hijo menor, el rey de todo Ikaten ahora. Tal vez me perdí su coronación, pero la última vez que lo comprobé, era una lanza al servicio del imperio élfico y nada más, independientemente de su fuerza personal y su servicio a Ikaten. Sin mencionar las mentiras sobre su paradero que provocaron la muerte de tantas personas, dijo la lanza Mika en voz baja. Tomé nota del comentario y lo dejé de lado para pensarlo más a fondo más tarde. Este es un problema que Artur tendrá que abordar antes de que sea grave. Se oyó un ruido vidrioso cuando la lanza Byron Whites cambió de postura. El acero de su bota resonó contra la placa de cristal sobre la que todos estábamos de pie.
Artur no es nuestro rey, pero representa a nuestro continente y a nuestro mundo en la comunicación con los asuras. Si lo que hemos descubierto es cierto, se encuentra en su tierra ahora mismo, sin duda tratando con su lord. ¿Puede alguien más en este momento afirmar haber hecho algo así? Contuve mi sonrisa, apreciando la defensa directa de Byron hacia Artur, y más aún porque sus palabras eran ciertas. Gideon se aclaró la garganta. Miró fijamente a Byrian a los ojos, luego a Catiln y, por último, a Carnelian y Arbor. No, pero creo que Durgar tiene razón en un punto, la presencia de alacrianos en Vildorial es una carga que la ciudad no puede soportar. El coste de la comida por sí solo, incluso de las gachas de la prisión, es probable que ponga a la ciudad de rodillas en menos de un mes. Finalmente, el viejo científico volvió su atención hacia mí. Propongo, y estoy seguro de que Artur estaría de acuerdo, que la única forma de avanzar es liberar a los alacrianos y enviarlos a casa. Había presentado el argumento, que habíamos desarrollado juntos en los días previos a esta reunión, con más sarcasmo del que yo hubiera preferido, pero dada su audiencia y su posición entre ellos, tuve que admitir lo que fue eficaz. Dejé que se me escapara una sonrisa. No era una sonrisa aguda ni victoriosa, sino suave y agradecida, como si estuviera escuchando sus palabras por primera vez. Había sido difícil comunicarme adecuadamente, ya que recientemente me habían permitido salir de las prisiones donde aún se encontraba el resto de mi gente, incluso aquellos que habían luchado junto a los dicatianos, como Caera de Noir y la Ira Dreide. Los enanos habían mostrado poco interés en hablar conmigo y, incluso después de mi liberación, no me habían permitido salir de Vildorial para comunicarme con los líderes humanos. Byrian Heralita había estado dispuesto a reunirse conmigo, demostrando ser un hombre comprensivo y paciente. El apoyo tanto de Artur como de la lanza Byron le dio a su voz un peso descomunal en comparación con la posición que ahora ocupaba, pero ya no había un conflicto armado del que ser comandante, y su pueblo estaba diezmado y disperso. Esperaba que se mantuviera fiel a sus valores, pero carecía de la fuerza para luchar por mi pueblo cuando el suyo lo necesitaba tanto. Había sido en Gideon donde había encontrado el oído atento que necesitaba para escuchar. Él veía los problemas que enfrentaba su pueblo y el mío con claridad y sin la neblina del odio o la tristeza. Para un hombre que apenas tenía la mitad de mi edad, era bastante inteligente, pero sobre todo no estaba agobiado por un sentido del decoro demasiado desarrollado, lo que significaba que podía decir lo que pensaba abiertamente incluso entre los poderosos. Estos pensamientos y otros pasaron rápidamente por mi mente en el silencio que siguió a la proclamación de Gideon. Ya hemos intentado vivir en paz junto a ellos, dándose la vuelta y atacándonos. Merecen justicia por los crímenes cometidos contra ellos. Estamos ansiosos por verlos desaparecer, pero no podemos confiar en ellos. Uno de los lords enanos menores, una mujer de mejillas ampolladas y cabello gris llamada Stoya, dijo por encima del resto, ¿y quién exactamente te dio autoridad para hacer sugerencias en esta mesa? Fue la voz áspera y tranquila de Byrian la que respondió. El maestro Gideon ha demostrado su valía una y otra vez. Aunque no tenga un título oficial tras la disolución del Consejo Triunion, ha sido fundamental en cada etapa de esta guerra. Incluso ahora, representa un poder militar importante en Dikaten. ¿Acaso aquellos a los que representa no deberían tener voz si vamos a confiar en su fuerza? Miró a su alrededor con calma. Cuando nadie respondió, ¿continuamos? Dicho esto, debo preguntar, incluso si deseáramos liberar a los alacrianos, ¿cómo podrían enviar a tantos de vuelta a través del océano? Carecemos de barcos capaces de hacer el viaje, y nuestras capacidades de teletransportación no pueden igualar las que los trajeron a nuestras costas. Podríamos enviarlos a todos a la Relictoms, sugirió la lanzámica encogiéndose de hombros. Al final, saldrían en Alacria. Los que sobrevivan, de todos modos, Byrian frunció el ceño. Muchos no lo harían, y no tendríamos voz ni voto sobre quién vive y quién muere, si estuviéramos considerando la justicia. Lady Katin Glader juntó las manos sobre la mesa que tenía delante. Tened en cuenta que hay niños encarcelados aquí mientras hablamos, y muchos más que viven en la misma frontera de los claros de las bestias, abandonados a su suerte y protegidos únicamente por sus cuidadores no magos. Cualquier solución debe garantizar que no estemos castigando injustamente a quienes no han tenido otra opción en esta guerra. Al ver mi oportunidad, di medio paso hacia adelante. El pequeño movimiento fue suficiente para atraer todas las miradas hacia mí. Se podría decir que muchos de los que se alzaron en armas contra ustedes y su gente no tuvieron otra opción que luchar en esta guerra. Alacria no es una nación donde los líderes se ganan el respeto de su gente. Más bien, es una nación donde seres más antiguos y poderosos que podemos apreciar plenamente controlan a la gente por completo, incluso definiendo su valor en función de la pureza de su sangre. Es una nación donde cualquier pequeña falta de respeto, incluso involuntaria, puede significar la muerte no solo para ti, sino para toda tu familia, incluso para tus amigos y aliados. Hay quienes se negaron a luchar, y todos los vimos morir horriblemente. Cuando un dios rey te dice que vayas a la guerra, vas, incliné la cabeza solemnemente. A instancias de Artur, permitisteis que muchos alacrianos vivieran en Dikaten junto a vosotros,
como vuestros vecinos. Y la confianza que depositasteis en nosotros a través de Artur fue traicionada. Pero cuando marchamos junto a la fuerza invasora que entró en Vildorial en busca de Artur, no fue porque fuerais o seáis nuestros enemigos. Confié en encontrar aquí una forma de salvar a la mayor cantidad posible de mi gente, poniendo en peligro lo menos posible a la vuestra. Levanté la barbilla y miré a los lords y ladies sentados con desafío. ¿Puede alguno de vosotros decir con sinceridad que habríais actuado de otro modo, que, al ver cómo la magia dentro de los núcleos de vuestra propia gente estallaba y los mataba, simplemente los dejaríais morir en lugar de obedecer? Porque si podéis decirme eso, entonces tal vez seáis un líder más fuerte que yo, o tal vez simplemente seáis más despiadados con las vidas de quienes dependen de vosotros. Las caras parpadeantes me miraban con sorpresa. Esta sorpresa rápidamente se convirtió en ira para algunos. ¿Qué excusa más patética? Rugió Durgar. Ser llamado despiadado por un alacriano, escupió otro de los lords enanos, con su espeso bigote temblando y salpicado de saliva. Deberías cuidar tu tono, guadaña, dijo la lanzamica, inclinándose hacia adelante en su silla y entrecerrando su único ojo bueno. Carnelian Earthborn, su padre, levantó una mano. Tranquila, Mika. Lord Silvercell. Se sacudió el pelo caoba y se rascó la barba a juego. Después de todo, hemos invitado a Lady Ceras para que represente a su pueblo, y eso es lo que está tratando de hacer. En cuanto a mi parte, miró larga y pensativa a su hija y al otro Earthborn presente, Horunfels, su sobrino. No puedo decir qué habría hecho en tu situación, pero no estoy listo para condenar a todo tu pueblo en base a las órdenes de un lord corrupto. Si nosotros, los enanos, hiciéramos eso, pocos de nosotros habríamos quedado para luchar en esta guerra. Miró a Daglun y Durgar. ¿O ya te has olvidado de los Greysunder? Daglun Silvercell farfulló. Olvidado. Fuimos nosotros quienes lideramos la resistencia, quienes luchamos y nos negamos a someternos, nos negamos a tomar partido entrecerró los ojos y miró a Carnelian, quien solo le devolvió la sonrisa. Sí, bueno, reconozco su punto, Lord de Ardborn. Gideon se aclaró la garganta. Comandante Bairiaon, creo que hizo una pregunta bastante importante antes de que esta reunión comenzara a descontrolarse. ¿Cómo podríamos esperar enviar a tanta gente de regreso a Lacria a tal distancia? Gracias a nuestro aliado Asura, Renkein 4, ya tengo una respuesta. Arqueó sus cejas medio crecidas y miró con aire de suficiencia alrededor de la mesa. El último ataque de los alacrianos se llevó a cabo con el uso de una nueva tecnología de teletransportación. Bueno, digo nueva, pero la realidad es que es lo más cercano a lo que lograron los magos antiguos que he visto nunca. A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, hemos capturado uno de los dispositivos. Fue una cuestión relativamente sencilla aplicar ingeniería inversa a la copia de trabajo. Durgar golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es excelente. Nos pone al mismo nivel que su capacidad de atacar en cualquier momento. Con la velocidad y la movilidad del cuerpo de las bestias, podemos. Este consejo no tiene autoridad para enviar mis exoesqueletos y sus pilotos a ningún lado, espetó Gideon. El rostro de Durgar se puso rojo como una valla de sangre, pero su padre habló antes de que pudiera responder. Está claro que el Consejo de los Lords no tiene muchas ganas de seguir luchando. Lo mejor sería escuchar, Durgar, y evaluar el temperamento de nuestros pares antes de exigir más sangre y guerra. La mandíbula de Durgar se apretó varias veces debajo de su barba y miró hacia la mesa, sin mirar a nadie a los ojos. Así que parece, dijo Lady Catelyn en el silencio que siguió, que tenemos los medios y también tenemos el deseo. En nombre de Seipin, sugeriría que sigamos la sugerencia del maestro Gideon. Enviemos a esta gente a casa, permitiendo que comiencen a reconstruir sus hogares, para que podamos hacer lo mismo. Bairian asintió con la cabeza. Bien dicho. En nombre de lo que queda de la nación élfica de Lenoir, estoy de acuerdo. Entre los lords enanos, Silvercell y Ardborn eran los más poderosos. Intercambiaron una mirada y luego Carnelian respondió por todos ellos. Estamos de acuerdo en liberar a los prisioneros y permitirles regresar a casa. Hubo una breve pausa y luego, con una condición, miré al enano expectante. En un conflicto armado, ningún vencedor se echa atrás sin un incentivo. Agrón ha causado un gran daño a la nación de Dar, y en su nombre, dijo Carnelian con aire ensayado. Esperamos que Alacria nos compense por sus crímenes de guerra. Justicia en la riqueza material, en ausencia de justicia en la sangre. Ha sacado las palabras directamente de mi mente, dije rápidamente, antes de que alguien más pudiera intervenir. Dikaten ha sufrido mucho bajo los ataques de Agrona. Tal vez no tanto como Alacria ha sufrido bajo su gobierno, pero tu argumento es válido. Aunque ya no estoy en una posición de poder político y no puedo hacer promesas para los dominios de Alacria, estoy segura de que puedo hacer que cualquier futuro líder vea el sentido de sus demandas, tal como lo hago yo. De hecho, ofrecería más. Ahora, mi atención se centró en Bairian. Aunque fueron los Asura y no Alacria quienes causaron un daño tan horrible a Lenoir,
un ataque cobarde que también se llevó muchas vidas de alacrianos. No obstante, ofreceríamos justicia similar para los elfos. Actualmente, las fronteras con los claros de las bestias están defendidas solo por las aldeas que mi gente estableció allí. Si los elfos intentaran reconstruir su patria, se convertirían en presa de los monstruos que se han vuelto cada vez más audaces durante estos últimos meses. Espero dejar algunos de los míos allí, en las aldeas que ya hemos establecido, para cuidar la frontera con los claros de las bestias. Tal vez, con el tiempo, incluso podrían convertirse en socios comerciales de los elfos, ya que hemos establecido terrenos de caza y cultivos en el páramo que de otro modo estaría sin vida. Bairian, con las manos apoyadas sobre la mesa, se reclinó ligeramente en su silla. Esto y el ligero ensanchamiento de sus ojos fueron lo único que delató su sorpresa. Lo ideal sería que hubiera buscado su consentimiento de antemano, como había hecho con Gideon, pero confié en que su sentido de la justicia y la equidad triunfaría. Su oferta de ayuda es muy bienvenida, dijo finalmente. Carnelian frunció el ceño profundamente. Sin embargo, el acuerdo fue que todos los alacrianos serían enviados de regreso a su tierra natal. Esto permitiría que algunos se quedaran en nuestras costas, donde ya demostraron ser un peligro una vez. El Enoir y los claros de las bestias están lejos de Dark, dijo Bairian con naturalidad. El riesgo recae claramente sobre los elfos, y estoy dispuesto a aceptarlo a cambio de la oferta de Lady Seras de apoyar y proteger a mi pueblo mientras comenzamos a intentar revivir el bosque del Sire. Durgar murmuró algo sobre la suavidad de los elfos, lo que provocó una mirada fría del asistente de Bairian, una mujer elfa de mediana edad llamada Saria Triscan. Hay mucho más que podemos ofrecer, continué. La tecnología de Alacria es avanzada. Compartiremos nuestro conocimiento. Agrona era solo una Asura. Todavía hay una nación entera de ellos ahí afuera, y cualquiera de ellos podría ser igual de peligroso para nosotros. Alacria compartirá nuestro conocimiento, porque es eso, no la sangre britra, lo que nos hace fuertes. Dikaten y Alacria pueden asegurar la paz continua entre nuestros dos continentes al igualar nuestras naciones en poder, pero a medida que nuestro mundo se vuelve más fuerte en total, también ayudamos a protegernos contra la futura participación de los asuras. Saqué un fajo de pergaminos encuadernados en cuero. Un asistente enano lo tomó y lo llevó alrededor de la mesa hasta Lady Katin como le indiqué. Ella lo tomó con cuidado, lo miró con curiosidad y luego volvió a mirarme con sus ojos escrutadores. Empiezo con un regalo para la lanzavara y Aurae, quien creo que se beneficiará enormemente de este conocimiento, que fue tomado de Taegrin Silam antes de que huyéramos de Alacria, a costa de muchas vidas alacrianas. La expresión de Katin se endureció y asintió con una sola mirada mientras colocaba los pergaminos encuadernados sobre la mesa y apoyaba sus manos sobre ellos de manera protectora. Ahora, a menos que haya más asuntos pendientes, hay mucho que hacer para organizar a mi gente para el viaje. Maestro Gideon, por favor tráigame las especificaciones de estos portales para que podamos establecer un cronograma. Dejé que mi mirada recorriera la habitación, manteniéndome respetuosa pero seria. Comandante Bairian, debo hablar con mi gente para ver quiénes están dispuestos a regresar a los pueblos fronterizos y luego le daré números. Me di la vuelta y caminé con confianza hacia los enanos que estaban encerrados. Los guardias, sorprendidos, se enderezaron, me miraron a mí y luego a alguien que estaba detrás de mí, y luego se apresuraron a abrir las puertas. Mientras marchaba rápidamente por el palacio, sentí la firma de maná de Bairian siguiéndome, notando el silencio de sus pasos mientras se apresuraba a caminar a mi lado. Estuvo muy bien, dijo en voz baja. Parece que conseguiste exactamente lo que esperabas, a menos que haya interpretado mal las cosas. Hice lo que hacen todos los líderes, busqué aliados que apoyaran mis posiciones, respondí en el mismo tono bajo. Espero que no me malinterpretes. No era mi intención manipular, sino asegurarme una posición fuerte para negociar. Levantó las manos y me dedicó una sonrisa áspera. He visto el juego durante mucho tiempo, pero verte en acción deja aún más claro que deberíamos estar del mismo lado en lo que viene. Eso es más cierto de lo que te imaginas, pensé, pero en voz alta, solo me despedí de él por ahora. Pronto dejé el palacio atrás mientras avanzaba con paso rápido y seguro hacia el pabellón más cercano de la prisión, que no estaba muy lejos de la carretera sinuosa. Los guardias de afuera apenas movieron sus barbas cuando me acerqué, pero el director que estaba dentro se apresuró a tomar las llaves y permitirme ingresar a las celdas. En las horas y días posteriores a la batalla, mi gente se había mezclado sin pensarlo 2 veces en celdas, muchos incluso encerrados en los búnkeres construidos en la base de la ciudad para proteger a los civiles. Se habían desatado varias peleas entre los leales a Grona y los que me habían seguido fuera de Alacria. Solo con la ayuda de la lanzabairón había convencido a nuestros carceleros de que separaran a los leales y los colocaran en una de las prisiones recién excavadas. Ahora, la celda superior contenía principalmente a aquellos que representaban una menor amenaza para los dicatianos y aquellos que más necesitaban protección contra posibles represalias. Me detuve para saludar y comprobar cómo estaban los miembros de la sangre de Ramsier, que había sufrido grandes pérdidas durante la batalla, y luego los Argait.
los Umberters y los Frosts, los Bellousas y los Isenaerts. Saludé al joven Sesmilvieu y a Meila Ferguesar, interrumpiendo su lectura mientras hojeaban juntos un libro, algo que uno de los guardias enanos les había dado. Esa mirada de incomodidad y sorpresa al ser abordados por una guadaña, aunque ya no tuviera ese título, apenas era un destello en sus rostros ahora. Sentí que unos ojos me seguían y me di vuelta para ver a Corbett y la Nora de Noir observándome atentamente. Caerá se alejó de la conversación que mantenía con ellos y se inclinó respetuosamente. Lady Seras, ¿qué noticias nos trae? Le hice un gesto para que me siguiera y luego continué adentrándome en la prisión, buscando a la Ira y a Silrit. Caerá no hizo más preguntas, sino que me siguió con paciencia. Los encontré en una de las pocas celdas que tenían paredes sólidas para brindar algo de privacidad para las conversaciones en su interior. Normalmente estaría cerrada y protegida, pero como todas las demás celdas, estaba abierta a la cámara central, lo que brindaba a los prisioneros allí cierto nivel de libertad para mezclarse y moverse por el complejo. Incluso si los lords de Vildorial hubieran querido ponerles esposas supresoras de maná a todos los magos alacrianos, no habrían tenido suficientes ni para el 10% de los prisioneros, pero los había convencido específicamente de que permitieran que la Ira y Silrit, entre los más fuertes de los encarcelados después de la batalla, se fueran sin tales precauciones. La Ira estaba sentada con las piernas cruzadas en su litera y la espalda apoyada contra la pared. Su pelo rojo fuego se arremolinaba alrededor de su cabeza como un halo, brillante contra la piedra manchada y blanquecina. Silrit estaba de pie contra la pared opuesta, con los pulgares enganchados en el cinturón. Su aspecto normalmente bien cuidado estaba ligeramente desaliñado, con el pelo despeinado alrededor de los cuernos. El encarcelamiento no le había sentado bien y yo sabía que estaba ansioso por volver a la lucha, fuera cual fuera su aspecto actual. Ambos parecían serios, como si hubieran estado discutiendo algo muy serio. Aunque me miraron a la vez, ninguno habló para preguntar qué había sucedido. En cambio, esperaron. Les di una sonrisa suave y su comportamiento se relajó. Entonces, ¿salió bien?, dijo finalmente Silrit, alejándose de la pared con los codos. Más o menos como se esperaba, sí, confirmé. Cerré la puerta detrás de Caerá y activé las protecciones de amortiguación con un pulso de maná. Su afán por una solución simple abrumó los deseos más básicos, y con el maestro Gideon allí para brindar soluciones a sus preocupaciones, fue bastante sencillo. La Ira dejó escapar un suspiro lento entre sus labios fruncidos. Perdóname por decirlo, pero no estaba segura. Si las cosas hubieran sido al revés, ¿quién en Alacria habría mostrado la misma gracia? Algo que debería recordar en los próximos días, respondí, con un tono cada vez más sombrío. A medida que empezamos a reconstruir nuestra nación, hay mucho que podemos aprender de cómo se tratan entre sí los dicatianos. No puedo dejar de pensar en lo que debe estar pasando en Alacria, dijo Caerá, casi para sí misma. Extendí la mano y levanté su barbilla con un dedo, mirándola a los ojos. En este momento, hay un vacío de poder. Los nobles leales a Grona ya tendrán dificultades para llenarlo. Pero todavía hay muchos que trabajarán por el mejoramiento de nuestra nación también. Derrocar a Grona fue solo el primer paso. Y, Silrit dudó. ¿Qué hay con nuestros planes? Tendremos que juzgar el estado de nuestro continente natal. Miré a la Ira, a Silrit y a Caerá, deteniéndome en ella por más tiempo. Es seguro que el conflicto aún no ha terminado. La lucha que se avecina será por el alma misma de Alacria. Fin capítulo.